Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, versículos del 32 al 42, dice la palabra así. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vuelve y al encontrarlos dormidos, dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo a las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban, y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: Ya podéis dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Ya está cerca el que me entrega. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Divino Maestro siempre recurrió a la oración cuando sabía que venía un momento intenso que tenía que enfrentar, que tenía que realizar. Y aquí lo vemos orando a su Padre, porque sabía que el momento de la pasión y de la muerte había llegado. Siempre sale de lo ordinario, se sale de lo que está haciendo para retirarse a la oración. Ahí encuentra la fuerza que necesita. Y ahí nos está enseñando en su sacratísima humanidad a tener fuerzas, a buscarlas en la oración. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, dice: hemos de orar con frecuencia, pero debemos redoblar nuestras oraciones
en las horas de prueba, en los momentos en que sentimos el ataque de la tentación. Hemos de orar con frecuencia, pero redoblar las oraciones en las horas de prueba. Yo insisto con lo que venimos meditando. ¿Y qué es orar? Orar no es un simple menear de labios. Orar es ponerse frente a una persona concreta, a una persona real, a una persona viva que me escucha, que me mira, que está allí frente a mí y que con su gracia me fortalece en ese diálogo que podemos llamar divino, porque así lo es la oración. El Señor me fortalece mientras yo dialogo con Él. Yo le hablo, Él me habla. Primero, como decía Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, yo le miro porque Él me mira. Yo le amo porque Él me ama. En ese contacto personal es donde se realiza la oración. Y esa oración entonces será poderosa para sostenerme en la prueba, en la tentación. Dice también Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, que hacer oración no es otra cosa más que estar muchas veces tratando de amistad con aquel que sabemos nos ama. Muchas veces, no es una sola vez. La gente espera a que llegue la prueba para entonces correr y caer de rodillas. No digo que esa oración no sea escuchada, pero no se trata de eso. Dios no quiere eso. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros constante de todos los días. Él es Padre y yo soy su Hijo. Y por lo tanto, debe ser una relación diaria, una relación de siempre, constante, amorosa, tierna, confiada. Tratar muchas veces de amistad, porque no se trata, como dice Santa Teresa, de pensar mucho, tampoco de decir mucho. No se trata, dice ella, de utilizar fuerza corporal para hacer oración, sino de acostumbrarse a hacerla y de amar siempre, amar mucho siempre al Señor que está allí a nuestro lado. Acostumbrarnos a hacer oración. La oración es cosa de repetirla,
de repetirla y repetirla. Estar muchas veces con aquel que sabemos nos ama, tratándolo de amistad, no pensando mucho, sino amando mucho. En eso consiste la oración. En el libro de la vida, en el capítulo 11, en el numeral 2, Santa Teresa nos dice cómo debe ser esa oración más específicamente. Se los voy a leer. Ha de hacer cuenta el que comienza a hacer oración, que comienza a hacer un huerto en tierra muy infructuosa, que lleva muy malas hierbas, para que se deleite el Señor. Su Majestad arranca las malas hierbas y ha de plantar las buenas. Pues hagamos cuenta que está ya hecho esto cuando se determina a tener oración un alma y lo ha comenzado a usar. Y con ayuda de Dios hemos de procurar, como buenos hortelanos, que crezcan estas plantas y tener cuidado de regarlas para que no se pierdan, sino que vengan a echar flores que den de sí gran olor, para dar recreación a este Señor nuestro, y así se venga a deleitar muchas veces a este huerto y a holgarse entre estas virtudes. La oración es entonces hacer que el alma se convierta en un huerto donde con la ayuda de Dios y con la perseverancia de estar todos los días un rato en su presencia, amándolo a Él, sobre todo dejándonos amar por Él, entonces hacer que crezcan las plantas, dice ella, y tener cuidado de regarlas, las plantas de las virtudes, para que no se pierdan. Se riegan con la perseverancia, con el seguir allí, estando muchas veces con Él, y hacer que crezcan hasta que den flores, y el olor de esas flores recreen y deleiten al Señor. Entrar en presencia de Dios. Usted lo primero que tiene que hacer, entonces, cuando vaya a hacer oración, después de haber preparado su lugar, el altarcito, el cielito, yo aconsejo así, un lugar en la casa, y usted pone una silla, pues si quiere un reclinatorio, pero una silla es suficiente. Una silla que esté allí, de cara a la imagen del crucificado o de la Virgen. Ese es su lugar de oración. Entonces,
usted se va a sentar en esa silla. Como católico, lo primero que hacemos para hacer oración es persignarnos, hacernos la señal de la cruz. Inmediatamente, utilizando nuestra mente, nuestro cuerpo, nos disponemos a hacer conciencia de la presencia de Dios en la que estamos. Dios está allí. Dios no puede no estar. Pero también hay una palabra que es una promesa y que lo obliga a estar allí. Cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jesús. El Señor está. Usted comienza entonces a entrar en contacto con Él, sintiéndolo. Repito, usted debe utilizar su cuerpo, su imaginación, su mente, sus sentimientos. Santa Teresa considera que todo esto es válido y usted, concentrándose cada vez más, se imagina a Jesús a su lado. Pero un ejercicio que no quede solamente en la imaginación, sino un ejercicio que lo lleve a descubrir la realidad de que verdaderamente Jesús está allí. Y usted lo adora, lo alaba. Con solo que usted le diga, te alabo, Señor, bendito seas, y haga espacios entre una frase y otra, entre una palabra y otra, para sentir esa presencia. Estás aquí, Jesús. Te siento. Te abrazo. Siento tus brazos, Señor. Vuelvo a decir algo que dije hace un momento. Utilizamos la imaginación, los sentidos del cuerpo. Lo imaginamos, estamos de acuerdo. Pero esto no queda en mera imaginación. Esto va más allá. Nos está hablando de una realidad, de algo cierto que está sucediendo en ese momento, porque lo comenzamos a sentir con el alma. Recordemos que el alma tiene sus propios sentidos y es cuestión también de tiempo que esos sentidos comiencen a despertar, que esos sentidos comiencen a verlo a Él,
a tocarlo a Él, a sentir su fragancia, a escuchar su palabra. Es cuestión de ir poco a poco y con la misma oración ir ejercitando los sentidos del alma. Por ahora nos conformamos con la imaginación. Nos conformamos con hacer esfuerzo para que nuestro cuerpo nos ayude a sentir su presencia. Pero el Señor está ahí. Lo adoramos, lo amamos. Recordamos al profeta Elías, cuando Elías gritaba en lo alto de aquel monte: vive el Señor en cuya presencia estoy. Esa palabra, ese versículo del primer libro de los Reyes en el Antiguo Testamento, esa palabra nos mantiene firmes en ese momento de oración. Usted lo adora, usted lo siente. Usted lo alaba. Entre espacios de silencio, usted siente su amor. Siente su ternura. Como un Dios infinitamente grande, infinitamente trascendente, se hizo tan cercano en su Hijo Jesucristo, en su sacratísima humanidad, que podemos tocarlo si queremos, podemos verlo, podemos escucharlo. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él nos ama como Padre y nos ama personalmente. Ni siquiera el abismo de malicia que el pecado lleva consigo nos ha separado totalmente de Dios. Pues Dios, en su caridad infinita, ha restablecido ese abismo que se había creado. Dios nunca pensó en abandonar a los hombres. Y Dios en Jesucristo se ha hecho cercano, íntimamente cercano a cada hombre, sin importar la ofensa que ese hombre haya cometido. Se acerca de alguna manera, si no por la gracia santificante, por su naturaleza
o por aquella gracia actual, pero Dios se acerca con su infinita misericordia, porque Él vino como médico. Él vino a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a proclamar un año de gracia entre todos. Dice San Agustín, ¿cuál es la explicación de que nos alegremos con el Señor si Él está lejos? Oigan qué bonito. Pero en realidad, repone San Agustín, el Señor no está lejos. Tú eres el que hace que el Señor esté lejos. Ámalo y Él se te acercará. Ámalo y habitará en ti. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna. El Señor está cerca. El Señor está a su lado. Y cuando usted se sienta en aquella silla de encuentro de amor con Dios, que es el lugar de oración que usted ha destinado en su casa, y mira al crucificado, mira la imagen de la Virgen, entonces el Señor cumple su promesa. Al invocarlo usted a Él, haciendo la señal de la cruz, y al disponerse mental y corporalmente usted a encontrarse con Él, el Señor cumple su promesa de estar con usted, en medio de usted. Y usted podrá pasar un ratito o lo que usted quiera, sintiendo sus besos, sus amores, porque Él no es otro más que un eterno enamorado de su criatura. Él estará allí ofreciéndole su misericordia para que usted se arrepienta de sus pecados. Él estará allí llamándolo para que usted se vacíe de sí mismo y entonces Él poder entrar en usted y llenarlo totalmente en su divina voluntad. Ese es el primer paso que vamos a aprender de la oración. Por eso hoy quedamos aquí. Ayer hablábamos del lugar, hoy hablamos de la presencia de Dios. Si hacemos oración, es para estar en presencia de Dios. Hacer conciencia de que Dios está cuando yo hago oración. Una presencia real, espiritual pero real. Si hace oración en la iglesia, donde hay un sagrario con Jesús Eucaristía, entonces será una presencia real, física, con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad. Si es en su casa, como les estoy enseñando, es una presencia real pero espiritual.
Y ahí usted puede gozarse con el Señor. Ahí usted puede encontrar la paz. Recuérdelo siempre. Se trata de una presencia real. Jesucristo en su santísima humanidad. De Él es de quien estamos hablando, no de una imagen. Las imágenes nos ayudan a ir a Él, pero yo no he hablado de una imagen, no de un sentimiento, no de un cúmulo de pensamientos. Hemos dicho que utilizamos la mente hasta la imaginación, pero también hemos dicho que no es para quedarnos allí, que nos ayuden a ir a Él que está ahí vivo, que está ahí presente, a Él, y es con Él con quien vamos a hablar, es con Él con quien vamos a estar un rato haciendo oración. Meditemos esto durante este día. Solamente una oración así puede fortalecernos en las pruebas y capacitarnos para vencer las tentaciones. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Que pasen un feliz día. Los amo mucho. Muchísimas gracias por su paciencia. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.